En Buenos Aires, una fría noche de invierno, la vida de Ricardo cambió para siempre. Siempre ha confiado en su esposa, Laura, una mujer de deslumbrante belleza y ojos misteriosos. Pero una llamada telefónica anónima, recibida una tarde normal, convirtió su confianza en una duda persistente. «Revise sus cuentas bancarias», dijo la voz al otro lado de la línea antes de colgar abruptamente. Ese mensaje vago e inquietante no lo dejó en paz. Ricardo, un exitoso y meticuloso hombre de negocios, nunca había cuestionado sus finanzas. Entonces decidió mirar más de cerca. Al investigar descubrió una serie de transferencias bancarias que nunca autorizó. El dinero, que faltaba en cantidades pequeñas pero constantes, fluyó hacia una cuenta desconocida. Su corazón latía salvajemente mientras intentaba entender cómo Laura podía estar involucrada en esto. Esa misma noche la confrontó. Al principio ella lo negó, riéndose de la absurda idea de una traición financiera. Pero cuando Ricardo mostró las pruebas, su expresión cambió. Ya no podía negarlo. Confesó que llevaba meses malversando dinero. «Alejandro necesita el dinero», dijo con lágrimas en los ojos. Ricardo, confundido y traicionado, intentó entender quién era Alejandro y por qué necesitaba tanto dinero. Laura explicó que Alejandro era un usurero al que le debía una gran suma. Había estado involucrada con él antes de conocer a Ricardo e, incluso después del matrimonio, viejas deudas la perseguían. Ricardo apenas podía creerlo. Su esposa, la mujer con la que compartía su vida y sus sueños, estaba malversando su dinero para pagar a un peligroso usurero. La traición fue doble, devastadora. Sintió que la ira aumentaba, mezclada con un deseo de fría venganza. En lugar de confrontar a Alejandro inmediatamente, decidió seguir el juego de Laura. Estableció un plan meticuloso para capturar a ambos en el acto, acumulando pruebas suficientes para entregarlos a la policía. Cada día que pasaba, fingía ignorancia mientras reunía pruebas e ideaba estrategias. Finalmente llegó la fatídica noche. Ricardo le tendió una trampa. Fingiendo viajar por negocios, dejó la casa libre para Laura y Alejandro. Cuando los dos amantes se encontraron, la policía invadió y los arrestó con las manos en la masa. Observó desde lejos cómo esposaban y se llevaban a Laura y Alejandro. El sentimiento de venganza realizado hizo que una fría sonrisa apareciera en su rostro. Pero en el fondo sabía que la victoria tenía un coste. Ahora, con su esposa infiel y su amante tras las rejas, Ricardo se encontró solo, reflexionando sobre los escombros de su matrimonio y su confianza destrozada. Y la única pregunta que resonó en su mente fue, ¿qué más estaba escondiendo? Buenos Aires, la ciudad que nunca duerme, llena de vida y misterios, fue el hogar de Ricardo y Laura. En un barrio exclusivo, rodeado de elegantes edificios y calles arboladas, la pareja vivía en un lujoso departamento con vista al Río de la Plata. Ricardo, a sus 38 años, era un exitoso empresario del sector inmobiliario. Su dedicación a su trabajo lo había convertido en un hombre respetado y admirado por muchos. Alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, irradiaba confianza y carisma. Laura, por su parte, era una mujer de 34 años de belleza deslumbrante y un encanto irresistible. Su cabello rubio y ojos verdes fascinaban a cualquiera que se cruzaba en su camino. Conocida por su talento artístico, Laura fue una reconocida pintora, cuyas obras ya habían sido expuestas en las más prestigiosas galerías de Argentina. Sin embargo, detrás de su impecable apariencia, Laura escondía oscuros secretos. El apartamento de la pareja fue un reflejo de su éxito y buen gusto. Amuebladas con piezas de diseño moderno, las paredes estaban adornadas con las vibrantes pinturas de Laura. La sala de estar, con grandes ventanales que dejaban que la luz natural inundara el espacio, era el corazón de la casa, donde invitaban a amigos y familiares para cenas sofisticadas y eventos sociales. A Ricardo le gustaba mantener la apariencia de una vida perfecta, pero en los últimos meses un sentimiento de inquietud había comenzado a apoderarse de su corazón. Se conocieron en una exposición de arte hace 7 años. Él, un conocedor del arte en busca de una nueva pieza para su colección, quedó inmediatamente encantado con la obra de Laura y, más aún, con la propia artista. Después de un intenso y apasionado romance, se casaron en una gran ceremonia, digna de un cuento de hadas. A los ojos de todos, eran la pareja perfecta. Pero la vida no siempre es lo que parece.
Laura, siempre rodeada de misterio, tenía un pasado del que Ricardo sabía poco. Ella hablaba poco de su vida antes de convertirse en una artista conocida y él, apasionado y confiado, nunca la había presionado para darle detalles. Ahora se arrepintió de esa confianza ciega. La desconfianza que creció dentro de él no se refería solo al dinero perdido, sino a toda su relación con Laura. Las mañanas en el departamento de González siempre eran agitadas. Ricardo se levantaba temprano, revisando documentos y planificando reuniones, mientras Laura se quedaba en el estudio, pintando frenéticamente como si intentara capturar algo que siempre se le escapaba. Sus pinturas estaban llenas de colores intensos y formas abstractas, tal vez reflejando la confusión en su mente. A pesar de su éxito, Laura parecía inquieta y a menudo miraba por las ventanas con expresión distante. Ricardo notó estos momentos, pero los atribuyó a su carácter artístico y al estrés de las exposiciones y la crítica. Intentó ser un marido comprensivo, pero la distancia emocional entre ellos crecía y él lo sentía. El círculo social de la pareja incluía a empresarios, artistas y políticos. Asistieron a galas, cenas benéficas y exposiciones de arte, siendo siempre el centro de atención. Laura, con su belleza y encanto, era muchas veces el centro de atención, mientras que Ricardo, con su magnetismo natural, conquistaba a todos con su presencia. Pero detrás de las fachadas sonrientes y las conversaciones superficiales, había una tensión que no podía ignorar. Una noche, después de uno de estos hechos, regresaron a casa en silencio. La ciudad brillaba con luces doradas y el sonido distante de la música y las risas resonaba por las calles. En el auto, Ricardo observaba a Laura de reojo. Estaba más callada que de costumbre, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo abordar el tema sin provocar una confrontación. Cuando llegaron al departamento, Laura fue directamente al estudio, diciendo que necesitaba terminar un cuadro. Ricardo se quedó en la habitación, sintiéndose más solo que nunca. Tomó un vaso de whisky y se sentó en el sofá, mirando uno de los cuadros de Laura en la pared. Las formas abstractas y los colores vibrantes parecían contar una historia que él no podía entender. Mientras tomaba un sorbo de whisky, empezó a pensar en cómo todo había cambiado. Recordó los primeros años de matrimonio, llenos de pasión y alegría. Ahora todo parecía una fachada. Se preguntó qué más le ocultaba Laura. El sentimiento de traición no se debía solo al dinero, sino a todo lo que no sabía sobre la mujer con la que había compartido su vida. Esa noche, mientras Laura pintaba frenéticamente en el estudio, Ricardo se hizo una promesa. Descubriría la verdad, cueste lo que cueste. Y cuando lo supiera, se vengaría de todos los que habían traicionado su confianza. A partir de ese momento empezó a observar más de cerca a Laura. Cada movimiento, cada palabra, todo fue analizado. Comenzó a revisar sus cosas cuando ella no estaba en casa, buscando pistas que lo llevaran a la verdad. El amor que sentía por Laura se estaba convirtiendo en algo más oscuro y peligroso. Y así, en medio de las calles vibrantes y los oscuros secretos de Buenos Aires, comenzó el viaje de Ricardo. Un viaje que le llevaría a descubrir verdades devastadoras y a planear una fría y calculada venganza. La ciudad sería testigo de la caída y el ascenso de un hombre traicionado, decidido a recuperar todo lo que había perdido, empezando por su dignidad y terminando con la destrucción de quienes lo traicionaron. La obsesión por la verdad lo consumía cada día más. Comenzó a seguir discretamente a Laura, tratando de entender hacia dónde se dirigía. ¿Y con quién estaba? Buenos Aires, con sus bulliciosas calles y encantadores cafés, proporcionó el escenario perfecto para su silenciosa investigación. Sabía que tenía que tener cuidado, Laura era inteligente y cualquier error podía alertarla. Un día, después de salir temprano del trabajo, Ricardo decidió seguir a Laura a una galería de arte en el barrio de San Telmo. La vio entrar con pasos rápidos y decididos. En el reflejo de las ventanas, vio que Laura se encontraba con un hombre de aspecto sospechoso. Alejandro. El amante y usurero, un hombre de mediana edad, vestido con ropa elegante pero con un aura de peligro. Ricardo se acercó discretamente, intentando escuchar la conversación. Laura, necesitamos más dinero. Se me está acabando la paciencia, dijo Alejandro en voz baja y amenazadora. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Alejandro.
Ricardo empieza a sospechar. Hay que tener cuidado, respondió Laura, visiblemente nerviosa. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Hubo confirmación de sus sospechas. Pero lo que lo tomó por sorpresa fue la mención de su propia desconfianza. Tenía que actuar con rapidez, pero con inteligencia. La confrontación directa no era una opción. Entonces decidió idear un plan más elaborado. En los días siguientes comenzó a recopilar pruebas. Contrató a un detective privado para que siguiera a Laura y Alejandro, registrando cada encuentro, cada intercambio de dinero. Sabía que necesitaba pruebas sólidas para entregárselas a la policía y asegurarse de que ambos pagaran por sus traiciones. Mientras tanto, fingía estar normal en casa. Laura, ajena a lo que sabía Ricardo, continuó con su rutina de engaño y desesperación. Las noches eran lo peor para él. Apenas podía dormir, consumido por la ira y el deseo de venganza. Pero necesitaba mantener la cabeza fría. Durante una cena con amigos, Ricardo vio a Laura interactuar, reír y hablar como si nada pasara. Eso le disgustó. Entre los invitados estaba Manuel, un viejo amigo y abogado de confianza. Ricardo sabía que podía contar con él para ejecutar la parte legal de su plan. Después de cenar le pidió a Manuel que se quedara un poco más. Cuando estuvieron solos, les reveló todo lo que sabía. Manuel, necesito tu ayuda. Laura me está engañando y desviando mi dinero a un usurero. Tengo pruebas suficientes para llevarlos a la policía, pero quiero asegurarme de que todo se haga correctamente. Manuel, sorprendido por la revelación, accedió a ayudar. Sabía que Ricardo necesitaba apoyo, no solo legal, sino emocional. Prometió que cuidaría todos los detalles para que Laura y Alejandro pagaran por sus crímenes. A medida que se desarrollaba el plan, Ricardo continuó recopilando más pruebas. Cada vez que veía a Laura salir para encontrarse con Alejandro, sentía una mezcla de enojo y emoción. Sabía que el final estaba cerca y que su venganza sería dulce y completa. Un día, Laura recibió una llamada de Alejandro. Fue más exigente y agresivo, pidiendo una mayor cantidad de dinero. Laura, desesperada, decidió actuar de una manera más arriesgada. Comenzó a transferir grandes sumas directamente desde la cuenta de Ricardo, sin molestarse en ocultar las transacciones. Ricardo, observando todo de cerca, vio la oportunidad perfecta para actuar. Con Manuel y el detective privado, les tendió una trampa. Organizó un falso viaje de negocios, dándole a Laura la falsa seguridad de que estaría ausente unos días. Sabía que esto la llevaría a reunirse con Alejandro para discutir los próximos pasos. La noche acordada salió de casa como estaba previsto, pero regresó a escondidas, escondido en un coche aparcado cerca de la galería donde se encontrarían Laura y Alejandro. Tenía todo preparado, la policía estaba esperando su señal. Dentro de la galería, Laura y Alejandro discutían ruidosamente. Ricardo, a través de un micrófono oculto, escuchó cada palabra. Laura, esta es la última advertencia. Si no consigo el dinero, expondré todos tus secretos. ¿Y sabes lo que eso significa?, amenazó Alejandro. Lo sé, Alejandro. Solo dame más tiempo. Ricardo ya sospecha. Necesito actuar con cautela, respondió Laura, casi llorando. Ricardo, viendo la oportunidad perfecta, dio la señal a la policía. En cuestión de minutos, agentes policiales invadieron la galería, tomando por sorpresa a Laura y Alejandro. Ambos fueron esposados y se los llevaron, sus expresiones de conmoción y miedo quedaron grabadas en la mente de Ricardo. Mientras los coches de policía se alejaban, Ricardo sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Pero al mismo tiempo, una nueva duda surgió en su mente. La sensación de venganza cumplida era dulce, pero sabía que había más por descubrir. Laura siempre había sido hábil ocultando secretos y él no podía ignorar la posibilidad de que hubiera algo más en toda la trama. La ciudad de Buenos Aires, con sus luces parpadeantes y sus sombras misteriosas, había sido testigo del primer acto de la venganza de Ricardo. Pero sabía que eso era solo la punta del iceberg. La búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar y él estaba más decidido que nunca a descubrir todos los secretos ocultos de Laura y garantizar que se hiciera justicia. Ricardo sintió una mezcla de alivio y preocupación después del arresto de Laura y Alejandro.
La acción policial había sido rápida y eficaz, pero sabía que esta era solo la primera parte de su venganza. Todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta y la sensación de que algo más grande estaba en juego lo perturbaba constantemente. En los días siguientes mantuvo contacto frecuente con Manuel. Manuel se ocupó de los detalles legales, mientras Ricardo profundizaba en los documentos y pruebas que había acumulado. Las transacciones financieras, las grabaciones y las fotografías formaban un expediente sólido, pero él quería más. Necesitaba comprender qué había llevado a Laura a traicionar su confianza de forma tan profunda. Laura, ahora en una celda fría y austera, estaba aislada y sin comunicación con el mundo exterior. Alejandro, por su parte, mantuvo una postura arrogante, confiado en que sus contactos e influencias lo sacarían rápidamente de esa situación. Pero Ricardo sabía que la justicia, aunque lenta, sería despiadada. Una mañana recibió una visita inesperada en su oficina. Era el detective privado que había contratado. Con expresión seria, le entregó a Ricardo un sobre grueso. Señor González, durante mis investigaciones descubrí algo que creo que usted debe mirar. No se trata solo del desfalco o de la relación extramatrimonial. Hay más cosas de por medio, dijo el detective, con tono serio. Ricardo abrió el sobre con manos temblorosas. En su interior había una serie de documentos y fotografías que mostraban a Laura en reuniones con diversas personas, entre ellas figuras influyentes de la política y el crimen organizado. Pero lo que más le impactó fue encontrar una fotografía de Laura con un hombre que reconoció de inmediato, su hermano mayor, Diego, desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. La revelación fue un golpe devastador. En toda la trama estuvo involucrado Diego, a quien creía muerto. Laura no solo estaba malversando dinero a Alejandro, sino que estaba involucrada en una compleja red de chantaje y manipulación que incluía a su propio hermano. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Necesitaba respuestas y rápidas. Con la ayuda de Manuel obtuvo permiso para visitar a Laura en prisión. Necesitaba confrontarla, necesitaba entender por qué había destruido su vida. Al entrar a la sala, encontró a Laura pálida y demacrada, pero aún con esa mirada enigmática que tanto lo había atraído en el pasado. «Ricardo, ¿qué haces aquí?», preguntó Laura, tratando de mantener la compostura. «¿Sabes por qué estoy aquí, Laura? No me interesan tus mentiras ni tus excusas. Quiero la verdad. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me traicionaste y te involucraste con mi hermano Diego?», espetó Ricardo, con la voz llena de ira y dolor. Laura bajó la cabeza evitando la mirada de Ricardo. Podía ver su lucha interna, el conflicto entre guardar sus secretos o finalmente revelar la verdad. No quería que fuera así, Ricardo. Nunca quise lastimarte. Pero Diego, él me involucró en todo esto. Estaba en una situación difícil cuando te conocí, y apareció Diego, ofreciéndome. Me dijo que no podía saberlo, que tenía que ser un secreto y entonces, quedé atrapada. Alejandro se enteró de nosotros y empezó a chantajear, confesó Laura con la voz temblorosa. Ricardo sintió una mezcla de alivio y desesperación. La verdad empezaba a salir a la luz, pero aún quedaban muchos puntos oscuros. ¿Por qué Diego hizo esto? ¿Por qué desapareció y se metió con gente como Alejandro?, presionó Ricardo, su voz endureciéndose. Laura suspiró profundamente, sus ojos se llenaron de tristeza. Diego siempre fue ambicioso. Quería poder, dinero, control. Cuando se dio cuenta de que podía usar mi relación contigo para lograr sus objetivos, no lo dudó. Sabía que te amaba, pero no le importaba. Usó mi pasado en mi contra, me obligó a hacer cosas que nunca imaginé y Alejandro, él era solo un peón en este juego, un ejecutor de las órdenes de Diego, explicó Laura, entre lágrimas corriendo por su rostro. Ricardo sintió un torbellino de emociones. Su hermano, su sangre, no solo lo había traicionado a él, sino que también había manipulado a Laura, convirtiéndola en una marioneta de su cruel juego. La revelación trajo una nueva capa de dolor, pero también una determinación renovada. Sabía que no podía parar hasta que todos los involucrados pagaran por lo que hicieron. De regreso a su departamento, Ricardo pasó la noche en vela, revisando los documentos y fotografías que le había entregado el detective.
Cada nueva pieza del rompecabezas revelaba más sobre la red de corrupción y traición en la que estaba involucrado Diego. Sabía que su siguiente paso sería encontrar a Diego y confrontarlo. Con la ayuda de Manuel y el detective privado, comenzó a rastrear los movimientos de Diego. Descubrieron que vivía con un nombre falso en una lujosa mansión en las afueras de Buenos Aires, rodeado de fuertes medidas de seguridad. Ricardo sabía que invadir ese lugar sería arriesgado, pero estaba decidido a obtener las respuestas que necesitaba. Una noche, Ricardo y Manuel, acompañados por el detective, se acercaron discretamente a la mansión. Utilizando equipos de vigilancia, pudieron monitorear la rutina de los guardias y encontrar una brecha en la seguridad. Sabía que esta podría ser su única oportunidad de enfrentarse a Diego y poner fin a esta pesadilla. Al entrar a la mansión, el corazón de Ricardo latía aceleradamente. Con cada paso que daba, se sentía más cerca de la verdad. Encontraron a Diego en su oficina, rodeado de documentos y mapas. Cuando Diego vio a Ricardo, una expresión de sorpresa y miedo cruzó por su rostro. «Ricardo, ¿qué haces aquí?», preguntó Diego, tratando de mantener la calma. «Vine a buscar respuestas, Diego. Quiero saber por qué hiciste esto, por qué destrozaste mi vida y manipulaste a Laura», respondió Ricardo con voz firme. Diego soltó una risa nerviosa, levantándose lentamente. «Nunca lo entendiste, Ricardo. Siempre fuiste el favorito, el que te daba todo. Tuve que luchar por cada migaja. Cuando vi la oportunidad de tener lo que quería, la agarré. Laura era solo un medio». «Hasta el final», confesó Diego con la voz llena de resentimiento. «Usaste nuestra sangre, nuestra familia, para tus juegos sucios». «Esto se acaba ahora», declaró Ricardo, avanzando hacia su hermano. Antes de que Diego pudiera reaccionar, Manuel y el detective entraron a la habitación apuntándolo con sus armas. Diego sabía que estaba rodeado. Sin otra opción, comenzó a revelar todos sus secretos y planes, detallando cómo manipuló a Laura y usó a Alejandro para malversar el dinero de Ricardo. Ricardo escuchó todo con una mezcla de dolor y satisfacción. «Finalmente tuve todas las piezas del rompecabezas». La traición de Diego fue más profunda de lo que imaginaba, pero ahora tenía la oportunidad de acabar con todo. Con Diego capturado y sus confesiones registradas, Ricardo supo que tenía lo necesario para destruir toda la red de corrupción. Pero la batalla aún no había terminado. Necesitaba asegurarme de que Diego y todos los involucrados pagaran por lo que hacían. Manuel dispuso que las pruebas fueran entregadas a la policía, quien pronto inició un operativo para detener a los demás miembros de la red criminal. Los medios rápidamente se dieron cuenta de la historia y convirtieron a Ricardo en un héroe por exponer un plan tan complejo y peligroso. Mientras se producían las detenciones, Ricardo volvió a visitar a Laura en prisión. Sabía que a pesar de todo el sufrimiento que ella causó, Laura también era una víctima a manos de Diego. Necesitaba saber de ella por última vez. «Laura», Diego confesó todo. «Sabemos que fuiste manipulada, pero eso no justifica tus acciones. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no confiaste en mí para resolver esto juntos?», preguntó Ricardo, con la voz llena de dolor. Laura lo miró con los ojos llenos de arrepentimiento. «Tenía miedo, Ricardo. Miedo de perderte, miedo de Diego, miedo de Alejandro. Pensé que podía resolverlo solo, pero estaba débil. Sé que no puedo pedirte perdón, pero quiero que sepas que siempre te amé y nunca quise que sucediera», dijo, con lágrimas fluyendo libremente. Ricardo sintió una punzada en el corazón. Todavía amaba a Laura, pero sabía que no podría olvidar ni perdonar fácilmente todo lo que ella había hecho. La traición aún estaba fresca, el dolor aún estaba muy presente. «Laura, no sé lo que me depara el futuro. Solo sé que necesito tiempo para entender todo esto, para sanar. Espero que encuentres la paz, de alguna manera», respondió con la voz quebrada. Al salir de prisión, Ricardo sintió que el peso de los últimos meses comenzaba a aliviarse. Sabía que el camino que le esperaba sería difícil, pero estaba decidido a reconstruir su vida con integridad y propósito. Con el tiempo, Ricardo empezó a abrirse a nuevas posibilidades. Conoció personas que compartían su visión y pasión por la justicia social, formando una red de apoyo y colaboración. Su proyecto creció,
ayudando a muchas víctimas a recuperarse y encontrar nuevamente la esperanza. La presencia de Manuel siguió siendo una constante en su vida, ofreciéndole amistad y sabios consejos. En medio del caos, Ricardo encontró fuerza en las pequeñas victorias, en las sonrisas agradecidas de aquellos a quienes ayudó y en la certeza de que estaba marcando la diferencia. Buenos Aires, con sus luces parpadeantes y su energía vibrante, sirvió como un recordatorio constante de que la vida estaba llena de altibajos, de traiciones y redenciones. Ricardo sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero se sentía preparado para afrontar lo que viniera, con la certeza de que cada paso que daba lo acercaba a un futuro más brillante y justo. Mientras el sol se ponía sobre el Río de la Plata, Ricardo contempló la ciudad sintiéndose finalmente en paz. Se había vengado, se había hecho justicia y ahora podía seguir adelante, llevando consigo las lecciones aprendidas y la fuerza para empezar de nuevo. La vida de Ricardo parecía estabilizarse. Había encontrado un nuevo propósito con su proyecto de apoyo a víctimas de delitos económicos y emocionales, y estaba empezando a reconstruir los fragmentos de su existencia. Sin embargo, la tranquilidad era solo aparente, pues el destino aún tenía reservadas sorpresas impactantes para él y quienes lo rodeaban. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Ricardo recibió una llamada inesperada. Era el detective privado, con una noticia que haría temblar los cimientos de todo lo que creía haber resuelto. Ricardo, descubrimos algo nuevo sobre Diego. Parece que hizo un trato con la policía para reducir su sentencia, proporcionando información sobre un esquema de corrupción aún mayor de lo que imaginábamos. Y hay más, Diego planea huir del país antes de que se cierre el trato, dijo el detective con voz urgente. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. La idea de que Diego se saliera con la suya era intolerable. Sabía que tenía que actuar rápidamente para evitar que su hermano volviera a escapar de la justicia. Con la ayuda de Manuel y el detective, Ricardo ideó un plan para interceptar a Diego antes de que escapara. Descubrieron que Diego se escondía en un puerto clandestino, esperando un barco que lo sacara del país. La tensión era palpable a medida que se acercaban al lugar, decididos a capturar a Diego. Al llegar al puerto, encontraron a Diego preparándose para embarcar. Cuando notó la presencia de Ricardo, Manuel y el detective, su rostro se contrajo en una expresión de furia y desesperación. «Ricardo, ¿de verdad crees que puedes detenerme?» «Siempre estuve un paso adelante», gritó Diego, sacando un arma. Pero antes de que pudiera disparar, el detective disparó, alcanzando a Diego en el hombro y haciéndolo caer. Desarmado y sin salida, Diego finalmente fue capturado. La conmoción de ver a su hermano herido y esposado le trajo a Ricardo una sensación agridulce de justicia. Sabía que Diego finalmente pagaría por sus crímenes, pero ver a su hermano caído también le provocó una profunda tristeza. Cuando las autoridades se llevaron a Diego, Ricardo sintió una mezcla de alivio y tristeza. La batalla finalmente terminó, pero el costo emocional fue alto. De regreso a prisión, Laura recibió la noticia de la captura de Diego con una mezcla de alivio y melancolía. Sabía que su viaje de redención aún estaba en curso, pero la captura de Diego representaba la posibilidad de un futuro más pacífico para Ricardo y para ella. Continuó colaborando con las autoridades, con la esperanza de reducir su propia sentencia y tal vez, algún día, reconstruir su vida fuera de los muros de la prisión. Unas semanas más tarde, en un giro impactante de los acontecimientos, Alejandro fue encontrado muerto en su celda. Las autoridades sospecharon de un suicidio, pero Ricardo no pudo evitar la sensación de que había más detrás de esta muerte repentina. Alejandro, con su amplia red de contactos, probablemente conocía secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Su muerte puso fin abruptamente a un capítulo oscuro, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta. Ricardo, ahora libre de los fantasmas de Diego y Alejandro, se centró en su proyecto de apoyo a las víctimas. Su trabajo comenzó a atraer la atención internacional, trayendo reconocimiento y apoyo de muchas partes del mundo. Sabía que estaba marcando la diferencia, transformando tu dolor en un propósito mayor. La vida de Ricardo, aunque marcada por traiciones y pérdidas, empezó a tomar un nuevo rumbo. Encontró fuerza en su misión de justicia social y en la red de apoyo que construyó a lo largo de los meses. Manuel, siempre a su lado, se convirtió en más que un amigo, un verdadero hermano. Una noche,
mientras caminaba por el paseo marítimo del Río de la Plata, Ricardo encontró una sensación de paz que durante mucho tiempo lo había esquivado. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, creando un espectáculo de colores y sombras. Sabía que el futuro aún era incierto, pero finalmente estaba en paz con el pasado. El destino de Laura, aunque todavía incierto, parecía seguir un camino de redención. Continuó colaborando con las autoridades y participando en programas de rehabilitación, decidida a encontrar una nueva forma de vida después de cumplir su condena. La traición y el arrepentimiento la cambiaron y esperaba algún día poder empezar de nuevo. Ricardo, a su vez, encontró un nuevo amor en una compañera de trabajo, alguien que comprendía su dolor y compartía su visión de la justicia. Juntos comenzaron a soñar con un futuro en el que pudieran construir una vida basada en la verdad y la integridad. Y así, en medio de los contrastes de Buenos Aires, la vida siguió. La ciudad, con sus luces brillantes y sus sombras profundas, fue testigo de la transformación de Ricardo de un hombre traicionado a un símbolo de justicia y resiliencia. El ciclo de venganza y traición había llegado a su fin y apenas comenzaba un nuevo capítulo, lleno de esperanza y posibilidades.